y bienvenidos a la conferencia esta noche. Vamos a empezar con oración, puestos en pie. Nuestro Dios y Señor, el único Dios verdadero, el todopoderoso y omnipresente, el Dios santo, santo, santo. Alabamos tu nombre, oh Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te damos la gloria de tus obras. Tú has creado todo en los cielos y en la tierra para la honra de tu nombre. Nadie puede detener tu mano, oh Dios. Y te damos la gloria por tu obra de salvación, para tomando el pueblo de Israel de egipcio y mucho más para tu salvación en Cristo en estos días últimos. Te damos gracias por el Dios hombre y para su obra. Y confesamos que somos pecadores, confesamos que hemos roto tus mandamientos tan santos y justos y perfectos. Confesamos que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores y pedimos tu misericordia en Cristo para perdonar nuestros pecados y para causar tu rostro brillar sobre nosotros. Danos el conocimiento de nuestro Dios en el rostro de Jesucristo. Danos sabiduría de la Cena Santa y cómo observarla y cómo crecer en comunión con Cristo. Ten misericordia de cualquier persona esta noche que es inconversa y ten misericordia de ellos y que tu reino crezca, que tu voluntad sea hecho en la tierra como en los cielos, y ayúdanos ahora en la lectura y predicación de tu santa palabra, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Vamos a la lectura. Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. La primera conferencia esta noche es de la tipología de la Pascua, un tema que nos ayuda a entender algunas cosas sobre la Cena Santa del Señor. Este capítulo da los principios y ritos de la Pascua a través de Moisés. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo, capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las casas paternas, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa
tomarán uno, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al caer de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus piernas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y haré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será por memorial, y lo celebraréis como solemnidad para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis otra santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que cada persona haya de comer. Solo esto sea preparado por vosotros. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por estatuto perpetuo. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural de país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras moradas comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Salid y tomaos un cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo
y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la vasija. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo aquella puerta, y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y sucederá, cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová os dará, como dijo, que guardaréis este rito. Y sucederá que cuando os digan vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y lo libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó en la noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera algún muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudara, sus artesas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos una gran mezcla de gente, y ovejas y vacas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día,
salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel por sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero todo siervo de hombre comprado por dinero comerá de ella después que lo hayas circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni le quebraréis hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero habitare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se acercará a celebrarla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y que Dios bendiga la lectura de su palabra y además la predicación de la palabra. Hemos leído de la Pascua, y la Pascua se terminó, no queda celebrando, pero podemos traer lecturas de la Pascua y aplican a nosotros hoy mismo, especialmente porque tenemos una expectación de celebrar la Cena del Señor. Hay algunos tipos en la Pascua que son cumplidos en Cristo, porque Él es el Cordero de la Pascua. Y cuando venimos a la Cena del Señor, venimos al mismo Cordero de la Pascua y a Cristo. Sí hay diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor. Permítame decirles de dos diferencias. La primera diferencia es que ciertas cosas más externales pertenecieron a la Pascua. Esta Pascua era una cena para satisfacer los deseos del cuerpo, para satisfacer hambre, para llenar el estómago, porque vimos explícitamente aquí en versículo 4, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, repartiréis el cordero, conforme a su comer. Tiene que ver con el hambre de tantas personas. Entonces, hay unas personas que quieren venir aquí a este pasaje sobre la Pascua y ven que sí, los niños pequeños también comieron de la Pascua y ellos querían decir,
Entonces niños pequeños deben comer de la cena del Señor. Pero esta es una vana conclusión, porque la Pascua sí perteneció a la satisfacción de la hambre, pero la Cena Santa del Señor no. También leemos en este capítulo algunas cosas sobre animales, que los animales de los egipcios se murieron, los animales de Israel no. Y la cena del Señor no tiene nada que ver con animales. Entonces, entendemos que la cena del Señor es más espiritual que la Pascua del Antiguo Testamento. Los requerimientos y también los beneficios son más espirituales, y nos enseña que necesitamos el Espíritu Santo. Nos enseña que hay que orar para la bendición del Señor en su Santa Cena. Hay una segunda diferencia también. Este es un cambio del calendario. Aquí en este capítulo hay mucho énfasis sobre el mes, los días, el calendario. Por ejemplo, aquí en versículo 2, este mes os será el principio de los meses. O otra vez en versículos 17 hasta 19, guardaréis la fiesta de las panes sin levadura en el mes primero, el día 14, entonces, y que debe continuar durante las generaciones. Hay mucho énfasis en un calendario que debe durar durante las generaciones. Pero Dios ha quitado este calendario. No tenemos todavía un mes primero y no tenemos la necesidad de guardar una fiesta cada año en ciertos días durante un mes cierto. ¿Por qué? Porque había cada año en el Antiguo Testamento un sacrificio. Cada año un nuevo sacrificio. Pero ahora que Cristo ha venido y ha hecho el sacrificio perfecto, no tenemos este calendario. El cambio del calendario nos enseña la importancia de la muerte de Jesús y la finalidad de su muerte. Y recordamos que el apóstol dice sobre la Santa Cena que cuando la celebramos, lo hacemos hasta que venga. Entonces la cena sí va a continuar durante toda la historia hasta que venga el Señor. No va a ser otro cambio en los ritos de la iglesia. Esperamos su venida. Gloria a Dios. Entonces, sí hay diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor. Pero continuamos. Vamos a ver 4 temas, 4 cosas en que la Pascua puede ayudarnos con un entendimiento de cómo celebrar la Cena del Señor. En el primer lugar es preparación. Era preparación para la Pascua. Y los discípulos, de hecho,
hicieron preparaciones para la Pascua antes de el establecimiento de la Cena del Señor. En esa situación, en la sala, bueno, había preparación para la cena. Era escogiendo el cordero. Entonces, el pueblo de Israel tenían que entender que había requerimientos para el cordero que iba a ser matado. Versículo 5 dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. El pueblo de Israel tenían que mirar a un cordero sin mancha, sin defecto, que era macho y era maduro, que tenía 1 año. En el mismo sentido, tenemos que meditar en las perfecciones de Jesús, porque Él es el Cordero. Debemos pensar en por qué es que Jesús es el sacrificio perfecto. Como ellos buscaban un Cordero sin defecto, sin mancha, debemos meditar en la inocencia de Jesús sin mancha. También tomando el cordero, dice aquí en versículos 3 y 5, el 10 es de este mes, tómese cada uno un cordero para las casas paternas. Toma un cordero. Y hay un mandamiento también en la cena del Señor: tomad, comed, bebed. ¿Y qué significa tomar? Significa que Dios da y tú debes tomar o recibir lo que Dios da o provee. Es probable, no dice aquí explícitamente, pero es probable que el cordero fue tomado y guardado en la casa. Tomad el cordero en tu casa. Cuando el cordero está entrando, la levadura tiene que salir de la casa. Pues tomar, como para celebrar la cena del Señor, tenemos que tomar Cristo con fe. Había also también el requerimiento de guardar el cordero, como dice versículo 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Pues 4 días el cordero estaba probablemente en la casa. ¿Y qué piensan, niños? Si tienen un cordero en tu casa, vas a oír las gritas y ruidos de un cordero en la casa. Vas a pensar en, este cordero va a ser matado y su sangre va a ser derramado. Entonces debemos meditar día y día en preparación para la Santa Cena. Debemos meditar que este Cordero perfecto se murió, es completo en el caso de Cristo, guardando el Cordero, también quitando la levadura. Dice aquí en versículo 19,
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, entonces. Y este aplica a nosotros también. Debemos quitar ¿qué tipo de levadura? La levadura de pecado. ¿Qué hace la levadura? La levadura crece más y más toda la masa. Un pequeño pedazo de levadura leuda toda la masa y es un ejemplo, un símbolo de pecado, porque un poquito de pecado no es un poquito de pecado, porque un poquito de pecado leuda toda la alma y toda la vida. Puede ser que esperas tomar la cena del Señor, pero tienes un pecado en tu vida que está corrompiendo todos tus pensamientos, que está corrompiendo tu vida. Tienes que quitar la levadura. Entonces el cordero entra, la levadura sale por arrepentimiento. Entonces nos enseña de preparación. En el segundo lugar, la Pascua nos enseña algo de sacrificio, porque toda esta fiesta era centrada en una muerte, un sacrificio, y es lo mismo en la cena del Señor. La muerte de Jesús es el centro de la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de sacrificios? El sacrificio es necesario porque la naturaleza del ser humano es malo. Si pensamos que el ser humano es básicamente bueno, no vamos a ver nunca por qué necesitamos un sacrificio. Somos pecadores. Dios es santo. Hay un día de juicio. Entonces, para acercarnos a Dios, necesitamos un sacrificio. Toda la fe cristiana es centrada en la muerte de Jesús. Y un comentario que viene en este tiempo del año. Vamos a celebrar una cena mandado por Cristo y centrada en la muerte de Jesús. Pero hay una fiesta que no es mandado por Dios y no es centrado en la muerte de Jesús. Refiero a la Navidad. Cristo nunca requirió que hagamos ninguna memoria especial de su nacimiento. ¿Qué mandó? Nos mandó que hagamos una memoria especial de su muerte. Y una religión centrada y enfocada en la Navidad inclina a abandonar las doctrinas de pecado, la ira de Dios y la provisión de una propiciación de la ira de Dios. Pero Antiguo Testamento, Nuevo Testamento son enfocados en una muerte, un sacrificio. Entonces, aquí en el texto,
leemos de una muerte sacrificial. Versículo 6. Y lo inmolará toda la congregación. La congregación tenían que tomar este animal con sus propias manos y matarlo. Deben pensar, este sacrificio es en mi lugar. Este cordero guardado en mi casa, que tomo con mis manos y que mato mí mismo, es en mi lugar, en la misma manera, para una observación de la Santa Cena. Debemos pensar, Cristo en mi lugar, su muerte, porque yo debo morir. También, en específico, aquí nos vemos un sacrificio debajo de la ira de Dios. El cordero fue matado, pero ¿cómo fue cocinado? Dice específicamente con fuego. Versículo 8. La carne asada al fuego. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y en la Biblia, la imagen principal del infierno es ¿qué? Fuego. ¿Qué representa fuego? La ira de Dios. Él es un fuego, un Dios consumante. Por esa razón creó el infierno. Pero este sacrificio señalado en la Pascua tomó la ira de Dios. El fuego consumó todo el cordero, toda parte del cordero. En la misma manera, Jesús tomó la ira de Dios. Él era completamente consumado por la ira de Dios. Pero trajo la ira de Dios a un fin y dijo, consumado es. La muerte de Jesús era debajo de la ira de Dios. Pero también la muerte de Jesús era una muerte en la cual era preservado por la providencia de Dios. Dice en versículo 46 que ni le quebraréis hueso. Todos los huesos del cordero eran preservados. Eso fue cumplido en la muerte de Jesús, porque no rompieron sus piernas. Sus huesos fueron preservados. También una muerte aplicado es tan importante, porque ¿qué vale hablar en una manera reverente, pero qué vale la muerte de Jesús si no es aplicado? Y en el centro de la Pascua era un rito sobre la aplicación de la sangre de este cordero. Dice aquí en versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y otra vez en versículo 22.
Más específicamente, cómo tomar y poner la sangre. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija y untad el dintel. Y entonces, aquí hay símbolos, porque tenemos una pintura de sangre que es tesorada, porque la sangre estará en una vasija, versículo 22. No está simplemente derramada en la tierra, pero quedada en una vasija. También la sangre fue puesto en el dintel y los dos postes, pero no fue puesto en el suelo, porque no se ha hollado debajo de los pies. Entonces, la sangre de Jesús es preciosa. Es precioso a ti. Confesamos con palabras que Cristo es precioso, su sangre es precioso, pero es precioso a ti. Una persona que toma la cena del Señor y entonces corre más rápido en pos de sus pecados y sigue sus deseos y usa la sangre de Jesús como un pretexto de vivir en pecado. Está hollando debajo de sus pies la sangre preciosa de Jesús. Pues esta sangre debe ser aplicado, es tesorado y después puesto en los dos postes. Y nos llama atención Hebreos capítulo 11, versículo 18. Hebreos 11, 18. Hablando de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. En toda la Pascua, la una cosa que dice específicamente que Moisés hizo por fe era la aspersión de la sangre. Entonces hay una relación entre fe y la aplicación de la sangre. Leemos aquí de hisopo y fe es en una manera como el hisopo, una planta, porque fe es algo muy humilde, ¿no? Como una planta, pero fe se pone en la vasija y toma la sangre y deja la sangre caer en los postes. ¿Qué hace fe? Fe es lo que toma la sangre de Jesús y aplícalo al corazón y conciencia de los hombres. Una conciencia que está clamando a Dios, tengo culpa, estoy disponible a la ira y justicia de Dios. Entonces viene fe y toma la sangre de Jesús y pónela en la conciencia. Qué regalo tan precioso. Fe
¿Tienes fe? Necesitas 2 bocas para venir a la cena del Señor. Necesitamos una boca del cuerpo, pero necesitamos una boca espiritual. Y esto es fe, tomando la sangre de Jesús y aplicándola. En el segundo lugar, tenemos sacrificio. Todo la Pascua y también la cena, los dos enfocados en un sacrificio, una muerte. Tercer lugar, participación. Cómo Israel debe participar en la Pascua. ¿Quién debe participar y cómo deben participar? ¿Quién debe participar? Había aquí un principal de exclusión en versículo 43 y otros versículos aquí. El extranjero, 45, el extranjero y el asalariado no comerán de ella. Y los que no identifican con Dios y su iglesia y su pacto no deben ser incluidos. La Pascua y la cena eran para el pueblo visible de Dios. Debe ser requerimientos. Pero sí había inclusión ya en el Antiguo Testamento para los extranjeros que se convirtieron a ser judíos. Y hoy mismo nadie necesita convertir a ser judío, pero todos deben convertirse a ser cristianos. Entonces, en la Biblia hay un llamamiento a conversión y Dios está diciendo constantemente, ven a mí, sale del mundo y ven a mí y sé criatura nueva. Dios te está llamando en su palabra constantemente. ¿Quién debe participar y cómo deben participar? Deben participar con hierbas amargas, dice versículo 8. Deben comer la Pascua con hierbas amargas. Entonces, la cena del Señor, como la Pascua, es muy gozoso porque Cristo está presente, el Salvador que ha vencido el mundo y muerte y el infierno, sí, es gozoso, pero también es una cena para pecadores que conocen sus pecados y que lamentan sus pecados. Mis pecados hizo esto al Señor. Su cuerpo fue roto, su sangre fue derramado, su alma tormentado por mis pecados. Y introduce un elemento de amargura y una tristeza según Dios por pecado en la cena del Señor. En verdad, Cristo nunca va a ser dulce si el pecado no es amargo. ¿Cómo deben participar? Con hierbas amargas. ¿Cómo deben participar? También listos para huir.
Versículo 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestro mano. Ellos salieron de Egipto esta misma noche. Y cuando comemos la cena del Señor, debemos preguntar, ¿dónde es mi corazón? Porque Cristo sí mismo comió con sus discípulos en la sala y fue de la sala a Getsemaní y fue secuestrado y fue a la cruz y salió de este mundo y nunca más bebió de la fruta, del vino, de las cosas dulces de este mundo. Cristo comió y sufrió. Y debemos preguntar, ¿yo estoy listo para huir de este mundo? ¿Dónde están mis riquezas? ¿Aquí en este mundo o en los cielos con Cristo? Debemos huir de este mundo. También debemos participar con entendimiento. Versículo 27. Requiere que los padres entiendan la Pascua y lo explican a sus hijos. Entonces, debemos, si vamos a participar en una manera digna, necesitamos entendimiento y debemos tener el poder de explicar qué hacemos. Y también necesitamos ciertos años de madurez para la habilidad de discernir qué estamos haciendo. Tercer lugar, participación. Y en el final lugar, salvación. La Pascua y la Cena, los ambos eran señales y sellos de la salvación de Dios. Dos cosas aquí. La Pascua señaló una salvación de muerte. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era una noche muy peligrosa, porque un destructor pasó por Egipto. Y confiamos en Dios y oramos que esta noche no sea peligrosa para nosotros. Sí, hay peligros, pero confiamos en Dios. Esa noche era muy peligrosa. No había excepciones. En cada casa en la tierra de Egipto había una muerte. En la casa de Faraón. ¿Piensas que riquezas pueden protegerte de la muerte? No. Porque Dios es santo, todopoderoso, y cuando Él viene para juzgar, ningún nivel de riquezas, ningún nivel de poder puede protegerte de la ira de Dios. También los pobres
el hombre que estaba en la cárcel, versículo 29, su primogénito también se murió. Entonces, los pobres no van a ser pasados porque son pobres. No hay excepciones. Hay que enfrentar el Dios vivo. Y hay solamente un lugar de seguridad. Dice en versículo 22, en ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quédate ahí en la casa, debajo de la sangre del Cordero. Hay un lugar de seguridad, un solo lugar de seguridad, y es debajo de la sangre del Cordero. Y hay que huir hoy mismo, esta misma hora. Hay que huir a Cristo y entrar por la puerta con la sangre. La puerta está abierta. No hay seguridad ahí afuera de la casa, pero hay seguridad en Cristo. Ven a Cristo. El pecador, lo más grande del mundo, Cristo dice, ven a mí. Y queda en Cristo, mora en Cristo. Él es el refugio. ¿Cómo podemos ver qué es fe verdadera? Pues los que moran en Cristo, como los pámpanos moran en la vid. La persona que es segura queda en Cristo, como en esta casa con la sangre. La salvación señalado en la cena es una salvación de muerte. También es una salvación a adoración. Cuando Faraón despidió Israel, dijo en versículo 31, id servid a Jehová, como habéis dicho. Fueron al desierto para adorar a Dios. Un Dios un Dios incomparable, porque versículo 12, hirió los dioses falsos de Egipto y declaró su nombre, yo Jehová. Y cuando salieron de Egipto, ¿qué dijo Moisés sobre este Dios? Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Entonces, ¿cuál es el fin último de salvación? La gloria de Dios. ¿Cuál es el fin último de la cena del Señor? La gloria de un Dios incomparable. Salvación y gracia llevan a adoración de un Dios incomparable. Y que Dios nos dé corazones que aman sobre todo su gloria y su honra. Y gloria a su nombre. Pues oremos puestos en pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por
el Salvador, Cristo, sí mismo. Te damos gracias por su sangre preciosa y la cena del Señor. Ayúdanos, oh Dios, entender cómo debemos observar este sacramento y para aprovecharla y para glorificar tu nombre, oh Dios. Ayúdanos en estos días preciosos que tenemos. Ayúdanos a recibir tu palabra y danos el Espíritu Santo en medida grande. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen su lugar.